Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿qué es el sistema porta hipotálamo hipofisario? ¿Sabrías responderle? No te preocupes que aquí en el rincón del interno te explico todo paso a paso basado en el libro Fisiología Médica de Guyton. Allá vamos. Muy bien, ahora vamos a entender el sistema endocrino más complejo e importante del cuerpo humano. Estamos hablando del sistema hipotálamo hipofisario. Este sistema está compuesto por el hipotálamo que tiene conexión endocrina con la hipófisis. La hipófisis se va a dividir en dos porciones. Una porción adenohipofisaria o adenohipófisis, o también se llama porción anterior, y una porción posterior llamada neurohipófisis. Estas porciones son distintas. La adenohipófisis va a derivar de la bolsa de Rathke, ¿ok? La bolsa de Rathke es epitelio, es básicamente una invaginación del epitelio faríngeo. Por lo tanto, es un tejido epitelial, el de la adenohipófisis. Mientras que la neurohipófisis deriva del propio tejido nervioso del hipotálamo. Por lo tanto, es tejido nervioso, ¿ok? Esa es la primera diferencia que hay entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. La segunda diferencia viene a ser la secreción hormonal de cada una, ya que van a secretar hormonas distintas. Así también el hipotálamo va a secretar hormonas que van a controlar la secreción de la adenohipófisis. Eso ya lo vamos a ver mejor enseguida. Vamos a nombrar todas y cada una de estas hormonas, ¿ok? Estas hormonas hipotalámicas que van a controlar la secreción de las distintas hormonas en la adenohipófisis controlan la secreción de forma específica mediante hormonas liberadoras y mediante hormonas inhibidoras. Las hormonas liberadoras van a ser en orden la TRH, o también llamada hormona liberadora de tirotrofina, que es la que estimula que la adenohipófisis secrete TSH o tirotrofina, la CRH, o también llamada hormona liberadora de corticotropina, que estimula que la adenohipófisis secrete ACTH o corticotropina. La GHRH, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que estimula que la adenohipófisis secrete hormona del crecimiento. Y finalmente, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la que estimula que la hipófisis secrete LH y FSH, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿ok? Y finalmente tenemos las hormonas inhibidoras. Entre ellas tenemos la dopamina, que va a inhibir a la prolactina, o sea, es la hormona inhibidora de la prolactina. Ella llega e inhibe la secreción de prolactina en la hipófisis. Y tenemos la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. O sea, básicamente inhibe la secreción de GH, o hormona del crecimiento. Muy bien, entonces estas son todas las hormonas hipotalámicas. Ellas van a controlar la secreción de la adenohipófisis, no de la neurohipófisis. La neurohipófisis se regula de otra forma que ya veremos enseguida, ¿ok? Ahora sí, adentrémonos a la adenohipófisis. ¿Cuáles son esas hormonas que son controladas por las hormonas hipotalámicas? Tenemos la TSH, o también llamada hormona tiroestimulante, o también llamada hormona tirotrofina. Tenemos la ACTH, llamada hormona adrenocorticotrópica, o sencillamente hormona corticotropina. Tenemos la GH, que es la hormona del crecimiento. Tenemos la LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona folículo estimulante, y tenemos la PRL, la prolactina. En la adenohipófisis, el 40% de las células van a ser somatótropas. Esto quiere decir que secretan somatotropina o hormona del crecimiento. El 20% van a ser corticótropas, que quiere decir que secretan ACTH o corticotropina. Luego, el 5% restante, o sea, el 5% de cada una de las hormonas restantes, van a secretar las distintas hormonas. En este caso, un 5% va a secretar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, las gonadotropinas. Luego,
que van a ser las células gonadótropas, ¿ok? Un 5% de células gonadótropas que va a secretar gonadotropinas, LH y FSH. También tenemos un 5% que van a ser las células tirótropas, ¿ok? Las células tirótropas y que van a secretar, pues, TSH o hormona estimulante de la tiroides o hormona tirotrofina, ¿ok? Y también tenemos un 5% de hormona que van a secretar prolactina. ¿Cómo se llaman? Pues lactótropas, células lactótropas, ¿ok? Entonces, como vemos, tenemos distintos tipos de células que secretan distintos tipos de hormonas. Y ya hemos hablado de cuál es el porcentaje de cada una de estos grupos celulares en la adenohipófisis, ¿ok? Y en la neurohipófisis, ¿qué es lo que tenemos? Pues en la neurohipófisis vamos a tener dos hormonas. Vamos a tener la hormona ADH o hormona antidiurética y vamos a tener la oxitocina, ¿ok? Estas dos hormonas, importante este dato, no se producen en la neurohipófisis, se producen en el hipotálamo, pero se secretan en la adenohipófisis, ¿ok? Ese dato es importantísimo y más adelante vamos a ver cómo sucede esa regulación por el hipotálamo. Ahora vamos a entender mejor cómo funciona este sistema que permite que el hipotálamo controle la secreción hormonal de la adenohipófisis. Pues básicamente funciona de esta forma. A nivel de la eminencia media, que es un punto medio entre el hipotálamo y la hipófisis, en la eminencia media vamos a tener un primer lecho capilar, que es un grupo de capilares sencillamente, vasos sanguíneos muy pequeños que permiten fácilmente la entrada de hormonas hacia ellos y que permiten la entrada de hormonas pues hacia la sangre. Entonces, en la eminencia media vamos a tener el primer lecho capilar. Luego, este lecho capilar se convierte en vénulas que van a parar en la adenohipófisis formando un segundo lecho capilar. ¿Y qué permite esto? Permite que las neuronas de los distintos núcleos hipotalámicos terminen sus axones o sus terminaciones nerviosas justo a nivel de la eminencia media. Y mediante estos axones, mediante estas terminaciones nerviosas, secretan los neurotransmisores, o mejor llamados, las hormonas neuroendocrinas hipotalámicas, liberadoras e inhibidoras, en la eminencia media, en el primer lecho capilar. Luego del primer lecho capilar, mediante las vénulas, pasa al segundo lecho capilar, donde hace su efecto en ese tipo de célula particular que esté estimulando o inhibiendo. Graficando esto de forma más sencilla, aquí tenemos el hipotálamo, sus neuronas de sus distintos núcleos, y en la eminencia media acaban los axones de estas neuronas. Luego, estos axones guardan en los botones sinápticos o botones axónicos, guardan el neurotransmisor que es secretado al primer lecho capilar que se encuentra en la eminencia media. Entonces, una vez la hormona liberadora o inhibidora pasa al primer lecho capilar, luego sigue el transcurso mediante los vasos porta hasta el segundo lecho capilar, que está en la hipófisis cercano a las distintas células, distintos grupos celulares que secretan las distintas hormonas. Entonces, de esa forma es que el hipotálamo consigue regular la secreción de la hipófisis. Para que se den cuenta, esta unión, este complejo de dos lechos capilares conectados entre sí, se llama sistema porta, ¿ok? Ese es el nombre que recibe. Y lo que hemos hablado hoy día en particular es el sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya para acabar el tema de la adenohipófisis, vamos a hablar de cómo funciona. El hipotálamo, primero que nada, va a secretar las hormonas liberadoras que están acá, son estas de acá. Esas hormonas liberadoras van a actuar en la adenohipófisis, estimulando que se libere una hormona adenohipofisaria particular o que se inhiba, en el caso de las hormonas inhibidoras. Y luego esa hormona va a ejercer su función. Vamos a ver una por una. Primero tenemos la TRH, la hormona liberadora de tirotrofina. Esta hormona actúa en la hipófisis haciendo que se libere tirotrofina o TSH.
Esa TSH va a parar en la tiroides, donde hace que la tiroides estimula a la tiroides para que secrete T3 y T4, o también llamado triiodotironina y tiroxina. Y estas dos hormonas van a ejercer su efecto en muchísimas células del organismo, estimulando que se aumente el metabolismo basal, ¿vale? En términos simples, esa es su función, aumentar el metabolismo basal y la temperatura corporal. Luego tenemos la CRH, o también llamada hormona liberadora de corticotropina, que estimula a la hipófisis para que libere corticotropina. Y la corticotropina estimula a la corteza suprarrenal para que libere cortisol y DEAS. Y el cortisol va a actuar sobre el metabolismo de los carbohidratos. Va a colaborar al metabolismo de los carbohidratos. Luego tenemos la GHRH, o también llamada hormona liberadora de hormona del crecimiento. Esta hormona actúa en la hipófisis estimulando que se libere GH, o hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento actúa en el hígado estimulando que se libere IGF-1, o también llamado factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y este factor de crecimiento similar a la insulina 1 finalmente estimula el crecimiento. Luego tenemos a la somatostatina, que es una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Entonces, en lugar de estimularla, pues la inhibe y ya no hay secreción de GH ni tampoco formación de IGF-1. Luego tenemos la GnRH, o también llamada hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La LH y la FSH. Entonces, la GnRH actúa en la hipófisis estimulando a las células gonadótropas para que secreten LH y FSH, hormona luteinizante y folículo estimulante. La hormona LH luteinizante actúa en los ovarios estimulando la secreción de estrógeno y progesterona, y en los testículos estimulando la secreción de testosterona. La FSH actúa en los ovarios permitiendo el desarrollo folicular y en los testículos permitiendo la espermatogénesis. Luego tenemos la dopamina, que es la única hormona que actúa sobre la prolactina. Es una hormona inhibitoria. Entonces, la prolactina es la única de las hormonas hipofisarias que solamente tiene un control mediante inhibición. O sea, no hay ninguna hormona liberadora de prolactina, si me dejo entender. Entonces, la dopamina es una hormona inhibitoria de la prolactina. Entonces, inhibe la producción de la prolactina por la adenohipófisis. Y entonces la prolactina no puede cumplir sus funciones, que son el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Entonces, con eso hemos visto todos los distintos tipos de ciclos o más bien de circuitos hormonales de la adenohipófisis. Aquí tenemos esto graficado de mejor forma. Miren cómo la TSH actúa sobre la tiroides, la hormona del crecimiento que primero va al hígado y luego va a todo el cuerpo en forma de IGF-1, la corticotropina, que actúa sobre la corteza suprarrenal, aumentando la secreción de cortisol, las gonadotropinas, la FSH y la LH, que actúan en los ovarios y en los testículos, y la prolactina actuando sobre la glándula mamaria. ¿Okay? Todo este circuito es lo que acabamos de resumir, incluyendo el control hipotalámico superior, que no está incluido en este gráfico. ¿Ok? Ahora vamos a dar un vistazo a lo que dejamos de lado, que vienen a ser las hormonas neurohipofisarias de la neurohipófisis, o también llamada también llamada hipófisis posterior. Fíjense que en el caso de la neurohipófisis, lo que tenemos es esto. Hay dos núcleos en el hipotálamo que van a secretar las hormonas neurohipofisarias. Es el núcleo paraventricular secretando oxitocina, principalmente, también secreta ADH o hormona antidiurética, pero principalmente secreta oxitocina. Y tenemos el núcleo supraóptico, secretando ADH o vasopresina. Entonces, básicamente, estos dos núcleos neuronales de neuronas magnocelulares, estas neuronas extienden sus axones desde el hipotálamo, cruzan por la eminencia media, cruzan el tallo hipofisario hasta llegar a la neurohipófisis. Y fíjense que estas neuronas dejan su axón
en la neurohipófisis. O sea, el axón acaba en la neurohipófisis, donde lógicamente hay capilares sanguíneos. ¿Y qué permite esto? Permite que cuando la secreción venga, cuando el estímulo venga de estas neuronas, cuando estas neuronas se exciten de los núcleos supraóptico y paraventricular, cuando se exciten por diversas señales, van a transmitir el impulso nervioso hasta su axón y van a estimular que la cantidad de hormona que estaba guardada en los botones sinápticos o botones axónicos se libere a la sangre. Entonces, básicamente, vemos que las hormonas neurohipofisarias se guardan en la neurohipófisis y se secretan en la neurohipófisis, pero no se producen en la neurohipófisis, se producen en el hipotálamo. Viendo esto más de cerca, aquí hemos dicho núcleo supraóptico, la hormona antidiurética, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el estímulo que excita a esas neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico? Pues tenemos distintos tipos de estímulos. ¿Cuáles van a ser? Tenemos el aumento de la osmolaridad, la disminución de la presión arterial, la disminución de la volemia. El aumento de la osmolaridad hace referencia a que la sangre se vuelve muy densa en moléculas osmóticas. Básicamente, aumenta la cantidad de moléculas osmóticas de la sangre, como por ejemplo lo es el sodio, una molécula osmótica, otra molécula osmótica, la glucosa. Pero el mejor ejemplo es el sodio. Entonces, cuando aumenta la cantidad de sodio de la sangre, aumenta la osmolaridad y este estímulo hace que se libere ADH. Igualmente, cuando falta presión arterial, cuando baja la presión arterial o cuando hay poco volumen sanguíneo, se libera la ADH. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque las funciones de la ADH es justamente, como se llama, hormona antidiurética. Su función es la antidiuresis, impide que se libere líquidos por la orina. Básicamente, estimula la absorción de agua por los riñones, permitiendo que estos no liberen agua en la orina. Y entonces la orina sale más concentrada, ¿ok? Esa es la función de la hormona antidiurética. La absorción de agua que concentra la orina gracias a las acuoporinas, que son básicamente canales, poros en las membranas de estas células que se activan y entonces se ponen en la membrana celular y permiten la absorción de agua, ¿ok? Entonces, esa es su primer función, la absorción de agua por los riñones o por las nefronas. Túbulos colectores y túbulo contorneado distal, para ser específico. Su segunda función es estimular la vasoconstricción de distintas arteriolas por todo el cuerpo. La vasoconstricción básicamente va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Por qué es que la osmolaridad alta y la presión arterial baja y la volemia baja estimulan la liberación de la hormona antidiurética? Eso se explica por sus funciones. La hormona antidiurética va a aumentar el porcentaje de agua de la sangre. Entonces, si la sangre está muy concentrada, porque tiene una osmolaridad alta y tiene mucha concentración, mucha densidad de solutos, entonces conviene meterle agua para que se disuelva de mejor manera y así la osmolaridad baje, ¿ok? Entonces esa es su primera función. Además de eso, cuando yo absorbo agua, lógicamente estoy aumentando la volemia, o sea, estoy aumentando el volumen de sangre del organismo. Entonces, por eso es que la alta osmolaridad estimula la antidiurética para que ésta absorba agua y de esa manera baje la osmolaridad y la regule a su valor normal. Lo mismo con la presión arterial y la volemia. Ya que la volemia está baja, al absorber agua voy a aumentar la volemia, aumento el volumen de sangre y de esa forma pues equilibro ese valor. Y con la vasoconstricción, pues lo mismo. Cuando sucede vasoconstricción y el vaso sanguíneo se contrae y se vuelve más pequeño, pues aumenta la presión dentro de este vaso. Es como cuando apretamos una manguera. Cuando aprietas una manguera en la punta, ejerces más presión y entonces el chorro de agua sale con más fuerza. Pues pasa lo mismo en los vasos sanguíneos. Cuando yo hago vasoconstricción, aumento la presión arterial y de esa forma regulo la presión arterial que en un inicio estaba baja. ¿Cómo es que yo censo estos tres valores? Pues mediante osmorreceptores
que van a sensar la osmolaridad se dicen que van a estar en el órgano vasculoso del hipotálamo y mediante receptores de distensión auricular que van a estar en las aurículas del corazón, que cuando se distienden las aurículas mandan señales para que no se libere hormona antidiurética, y cuando no hay esa señal, pues se libera hormona antidiurética. Y los varoreceptores, que son de distintos grupos. Tenemos los varoreceptores carotídeos, los varoreceptores aórticos y los varoreceptores pulmonares, ¿ok? Esos tres grupos de varoreceptores que lo que hacen es sensar la presión que hay sobre los vasos sanguíneos. Cuando esta presión está alta, pues se bloquea la secreción de ADH, pero cuando esta presión está baja, se estimula la secreción de ADH. Entonces es así como funciona. Y por su lado, la oxitocina, que es secretada por el núcleo paraventricular, va a tener dos funciones principales. La primera es estimular la contracción del útero gestante, induciendo la labor de parto. Básicamente, el estímulo de succión de los pezones, o sea, cuando el bebé succiona los pezones de la madre, estimula que se secrete oxitocina, y la oxitocina hace... aquí me confundí. Este estímulo de succión de los pezones corresponde a su segunda función, no a su primera función. Aquí me confundí, van a perdonar. Esto debería estar acá. A ver, un segundo. Ok, esta función está acá, este estímulo, ¿vale? Entonces, la primera función de la oxitocina, me corrijo, es la contracción del útero gestante, ¿ok? Básicamente, cuando está la madre a punto de tener el parto, pues hay contracciones uterinas que permiten la salida del bebé. Esta labor de parto es gracias a la oxitocina y se libera en ese momento. Luego, la segunda liberación de oxitocina y su segunda función es la expulsión de la leche materna, que básicamente es gracias a la contracción de células mioepiteliales que rodean los conductos mamarios. Y entonces estas células mioepiteliales se contraen y hacen que salga la leche. Entonces la expulsión de la leche materna sucede gracias a la oxitocina. Y el estímulo para que esto suceda es la succión de los pezones. O sea, cuando los bebés succionan el pezón de la madre, pues estimulan que se libere oxitocina y así sale la leche expulsada gracias a la contracción de estas células mioepiteliales. ¿Alguna cosa que me esté olvidando antes de terminar este video? Pues parece que nada. Hemos visto todas las funciones de la adenohipófisis, todas las funciones de la neurohipófisis y cómo estas funciones son reguladas por el hipotálamo. Nos vemos en la próxima con cada eje o con cada circuito endocrino específico. Veremos de cerca el circuito endocrino de la tiroides, de la corteza suprarrenal. Veremos el circuito de la hormona de crecimiento, de las gonadotropinas y de la prolactina. Todo esto con mayor detalle en los siguientes videos. Nos vemos en la próxima.